En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más a este nuestro encuentro número 9, en preparación a nuestra consagración a nuestro ángel de la guarda, a los ángeles de la guarda. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante y tiene que ver con el libro de Crónicas en la Biblia, el libro de las Crónicas. Allí se nos narran muchos episodios en los cuales se hace presente el ángel de la guarda, como por ejemplo en el capítulo 14, del versículo 14 al 15, en donde se manifiesta la presencia de un ángel como un aviso de Dios. También en Crónicas 21, 1:30, donde se nos narra el ángel exterminador a las órdenes de Dios por el pecado que comete David con Betsabé, el cual es un pecado personal. En el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 3, del versículo 1 al 14, también los ángeles en la construcción del templo. Y luego en el capítulo 18, del versículo 18 del mismo segundo libro de Crónicas, la visión del profeta Miqueas sobre el ejército celestial. Quisiera quedarme con esa bellísima enseñanza o texto que nosotros conocemos de el pecado de David y la presencia del ángel exterminador. Basándonos en estos testimonios de la Escritura, leídos a la luz de la tradición de la Iglesia, siempre nuestra Iglesia ha creído en la existencia de ángeles, criaturas espirituales, inferiores a Dios, pero superiores a los hombres. Esto lo hemos visto en programas anteriores, es una verdad de fe, definida explícitamente por al menos dos concilios ecuménicos. El cuarto lateranense, en el 800, cuyas palabras fueron repetidas más tarde por el Concilio Vaticano I. Ustedes conocen tal vez este autor que ya ha hablado en programas anteriores, el padre Amor, ¿sí? Gabriel Amor, sacerdote de nuestra congregación. A propósito, les recomiendo este libro, La batalla contra Satanás, el último exorcista, ¿sí? Una entrevista con Paolo Rodari, un periodista italiano, quien entrevista al padre Amor y hablan de distintos temas que tienen que ver. Y allí en ese libro el padre Amor señala las tres grandes tentaciones que los espíritus del mal nos inducen, nos llevan, pero también cómo nosotros podemos salir victoriosos abandonándonos en nuestro ángel de la guarda. Hay tres grandes tentaciones que el demonio utiliza con mucha frecuencia y con regularidad, porque el demonio es monótono, dice el padre Gabriel Amor. Y tienen que ver con el orgullo que nos lleva a cometer tres grandes pecados: el pecado del poder, el pecado del tener y el pecado del placer. Vemos al rey David, que es el gran rey del cual también, como lo dije en programas anteriores, sale nuestro Señor Jesucristo, de su descendencia. Comete los tres grandes pecados. Es inducido por el mal a cometer estos grandes pecados: el poder, el tener y el placer. El deseo de ganar, el deseo de ser grande, el deseo de riquezas, el deseo del dinero, porque pareciera ser que eso nos lleva a la felicidad. Es el gran pecado del mal. Algunas personas preguntan: Padre, pero ¿cómo Dios pudo crear a un demonio tan malo como el demonio del mal, el Lucifer, el padre del orgullo? Sin duda alguna, Dios no lo ha creado con esta
tendencia al mal. Dios lo ha creado puro, pero él se ha pervertido. Originalmente Dios ha creado un ángel bueno, como todos los demás ángeles buenos, pero le ha dado capacidad de inteligencia y de libertad, libre albedrío. Como lo ha hecho con nosotros, nos ha hecho libres. Y es allí donde viene realmente la enseñanza del día de hoy. Dios nos ha creado libre. David era una persona libre. Cometió este grave pecado en su libertad y en su conciencia. Porque Dios permite que sucedan las cosas porque no somos marionetas ante Dios, tenemos libertad. Pero también tenemos límites. Algunas personas también, sobre todo cuando se dedican al mal, piensan que lo tienen todo, piensan que lo pueden alcanzar todo. Ese es el gran deseo de Satanás. No dejar que la construcción del reino de Dios se haga presente. No dejar que ese reino de Dios que Jesucristo ha venido a instaurar y que la Santísima Virgen María ha llevado adelante con humildad, se instaure en nuestra humanidad. De manera tal que hay 8 signos a través de los cuales nosotros podemos descubrir la voz de Dios, de nuestro ángel bueno, que nos lleva a realmente hacer presente en nuestra vida lo que Dios quiere. Veámoslo así. La primera es que sigo siendo libre. Debemos preguntarnos cuando tengamos dudas si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del mal. Preguntémonos, ¿estoy siendo libre? La voz de Dios nunca nos obliga. Dios es siempre una propuesta. Dios es siempre un proyecto a realizar. En cambio, la voz del mal nos seduce, nos ataca, nos lleva, nos empuja a cometer las cosas. Cuando somos empujados, eso no viene de Dios. El segundo signo es: ¿me está castigando? Esta es una de las preguntas que debemos hacernos. Al principio el demonio nos halaga, nos hace creer que somos todopoderosos, pero luego nos deja vacíos, por dentro y por fuera. No vales nada. Esa es la enseñanza del mal. La voz de Dios, por el contrario, en cambio, nos corrige con gran paciencia, pero siempre nos anima a decir que aun cuando hemos caído en el mal, siempre hay una esperanza, porque para Dios todo es posible cuando nos volvemos a Él. El tercer signo es: me hace mirar más allá. Esa voz que me está hablando en mi interior a través del ángel de Dios me hace mirar más allá. La voz de Dios nos ofrece un horizonte de vida, un horizonte de esperanza, mientras que la voz del mal nos lleva a una pared, nos lleva a un rincón, nos arrincona diciéndonos que no podemos ir más allá de lo que Él nos ofrece. El cuarto signo tiene que ver con la pregunta si me hace vivir el presente. Dios es un continuo presente, dice la palabra de Dios. El demonio nos hace pensar el pasado con angustia, nos hace ver el futuro con remordimiento, nos hace soñar con algo que no existe, porque una de las características del mal es que no es creativo, no crea, no produce nada. Dios, en cambio, nos hace vivir un continuo presente. Y en ese continuo presente podemos crear, podemos realmente vivir en alegría. El quinto signo tiene que ver con nuestro ego. Nuevamente las voces plantean diferentes preguntas a cada uno de nosotros. Lo que viene de Dios nos hace realmente preguntarnos: ¿qué es bueno para mí? ¿Qué realmente me conviene? En cambio, el tentador, el mal, nos pregunta y nos lleva a decir: esto lo debes tener aquí y ahora.
porque tú lo puedes hacer, porque tú te lo mereces, porque tú estás capacitado para eso. La voz de Dios nos lleva a decir que debemos actuar con humildad. El sexto signo es y tiene que ver con la pregunta: ¿cómo nos quedamos después de haber realizado las cosas? Leamos el pasaje de David. Veamos el pasaje de tantos hombres y mujeres en las Sagradas Escrituras que han pecado y quedan realmente remordidos. Recordemos, el mal nunca nos da paz. Primero nos causa una euforia, pero luego nos lleva a la amargura. El séptimo signo es y tiene que ver con la pregunta: ¿busco la luz o me escondo? El pecado original, nuestros padres, nuestros primeros padres que fueron inducidos al pecado, una vez que pecan se esconden de la presencia de Dios. Cuando andamos, cuando decimos la verdad, cuando no tenemos nada que esconder, cuando vivimos en la plenitud, en la alegría de Dios, no importa a quién nos encontremos en el camino. Estamos en el camino de la verdad y de la luz. Y el último, la voz de Dios nos lleva a confiar. La voz del demonio nos lleva a desconfiar. Siempre que nos encontremos con alguna persona que desconfía de todo, que le tiene miedo a todo, que se angustia de todo, tengámoslo por seguro que esa persona no está siendo guiada por la voz de Dios, sino por la voz del mal. Porque en definitiva debemos establecer una unión con nuestro ángel de la guarda. Esa es la experiencia del rey David que encontramos en el libro de Crónicas y que yo invito para que cada uno de ustedes la pueda leer. Allí vamos a ver que David, una vez que se encuentra y se deja llevar por el ángel de Dios, encuentra la paz y la verdadera felicidad. Recordemos rezar a nuestro ángel de la guarda para establecer una alianza con él, para establecer una unión que nos lleve a Dios. Que Dios te bendiga.